Amnistía Internacional alertó que la revocación de permisos para que 113 organizaciones de la sociedad civil reciban donativos deducibles de impuestos, ordenada por el Sistema de Administración Tributaria SAT, es un golpe directo a su capacidad de operar y de apoyar a la gente, o sea, un golpe a estas organizaciones de la sociedad civil. Para analizar esta postura, este señalamiento, ya también ahora hemos escuchado que la presidenta dice que es una decisión netamente técnica, que no tiene alcances políticos, pero para analizar pues estas versiones, estas visiones, conversaremos con la subdirectora de programas de Amnistía Internacional México, la maestra Adriana Sánchez Gómez, a quien agradecemos que hoy nos acompañe. Adriana, bienvenida al programa. Ivonne, muy buenos días. Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia por permitirnos este espacio para poder charlar un poco respecto al tema y también presentar el reciente informe regional que sacó Amnistía Internacional rompiendo el tejido social presentado el día de ayer en Paraguay. Adelante. Vamos primero, si quieres, a revisar esto del SAT y también muy interesante que nos cuentes de este gran informe que han presentado. Claro que sí, Ivonne, pues la verdad muy decepcionante arrancar esta semana con un fin de semana en donde nos encontramos con notas e información, en donde nos cuentan que tenemos de frente esta ley, estas restricciones mucho más duras frente a 100 organizaciones, las cuales tienen que sufrir el impacto de perder la donataria autorizada y 13 más en procesos de extinción. Este sistema que lo estamos observando de manera regional, que viene justo en nuestro informe que te comentaba, es una manera de comenzar el proceso de, si bien no es directo, el cierre y la limitación del espacio cívico en el que las organizaciones de sociedad civil nos movemos para acompañar víctimas, para promover procesos de legislación en materia de derechos humanos, para hacer espacios mucho más sólidos y conscientes de acompañar políticas públicas relacionadas con la garantía y el ejercicio de los derechos, Ivonne. Me gustaba mucho que ustedes hablaban en su posicionamiento de que estas organizaciones como creo que son México Evalúa, ¿verdad? Instituto Mexicano de Competitividad, también México ¿Cómo vamos? Las que están pues teniendo en riesgo su financiamiento y por lo tanto su labor, pues son instancias que colaboran con su información no solo a la rendición de cuentas, a la transparencia, sino al diálogo de la democracia deliberativa que implica el control del poder. Entonces, cuando desde el poder, en este caso el SAT, se cohíbe, se inhibe, se coarta esa posibilidad, pues estamos ante un riesgo democrático, maestra Adriana Sánchez. Totalmente, la verdad es que la situación que tenemos de frente nos obliga a comprender que todas aquellas legislaciones que estamos viendo de manera regional, porque estos procesos de manera diferencial los hemos observado. Por ejemplo, tenemos casos en Nicaragua, en Venezuela, en El Salvador. Toda esta información la pudimos ir recuperando a partir del informe que les comentaba. Son acciones muy concretas que tienen la manera de controlar y disminuir la capacidad operativa que tenemos como sociedad civil, porque en el caso específico de las acciones contundentes que tiene el SAT frente a sociedad civil, son acciones legislativas, fiscales y administrativas. ¿Y qué implica esto para sociedad civil? Bueno, entonces nos obliga como organizaciones a comenzar a dirigir nuestros esfuerzos financieros hacia áreas administrativas mucho más robustas y reducir el impacto económico que tenemos en el terreno, que tenemos en la base, que es trabajar con las víctimas, como te comentaba. Entonces, estas necesidades de disminución de operatividad en terreno terminan por impactar en cómo nosotros tenemos la capacidad de acompañar a las víctimas, de realizar ciertas actividades y acciones en campo y meterle mucho más enfoque al proceso administrativo. Ahora, esto es muy importante contártelo, Ivonne. Nosotras, como sociedad civil, somos las principales en impulsar procesos de transparencia. En ningún Claro. momento estamos negadas a ello. Sí nos gustaría que en el análisis legislativo de los procesos fiscales sí se considerara que cada vez más es complicado rendirle la cuenta al sistema porque al final nos pone trabas para el proceso de rendición. Entonces,
al final terminamos en esta disyuntiva en donde nosotros impulsamos toda la transparencia y queremos ser transparentes con el uso de nuestros recursos y ellos nos van limitando la capacidad operativa. Entonces esto nos pasa a nosotros como sociedad civil en todo el país. Ahora lo preocupante, maestra Adriana Sánchez Gómez, subdirectora de programas de Amnistía Internacional México, es a qué instancias pueden recurrir estas organizaciones de la sociedad civil para defender sus derechos en un marco constitucional. ¿Pueden ir a la Procuraduría Fiscal? Pregunto, o habría que ir al Poder Judicial. Y bueno, ahí también el problema es que sabemos que ciertos juzgadores del acordeón, pues están revisando los asuntos con línea y no con autonomía e independencia judicial. Claro, aquí es muy importante comenzar a construir las bases a partir de los estándares internacionales, Ivonne. Em, Parte del proceso de recuperación y de exigencia que tenemos de frente con las autoridades viene a partir de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha dictado algunos parámetros para el tema de las leyes, como nosotros le conocemos, anti-ONG y también algunas sentencias emitidas por parte de la Corte Interamericana. Ahora, en materia de lo interno, lo que compete es comenzar a hacer caminos administrativos principalmente y tener toda la documentación como las organizaciones que están viéndose afectadas la tienen para recurrir la decisión del retiro de la donataria autorizada. Y este proceso es bastante tedioso, o sea, no solamente les va a implicar iniciar prácticamente de cero la solicitud, que eso lleva muchísimo tiempo en el proceso de autorización, sino aparte comprobar que tienen todos los elementos para recurrir la decisión de la autoridad. Es muy importante, vamos a darle seguimiento a eso. Y ahora, qué relevante también el reporte, el informe que han presentado el día de ayer. Cuéntanos, por favor, las grandes líneas, las grandes conclusiones y después cómo podemos seguirlo de manera detallada. Por supuesto que sí, Bon, te participo que nosotros tenemos este informe regional que se presentó ayer en Asunción, Paraguay. Se llama Rompiendo el Tejido Social. Por favor, les invitamos a consultarlo en nuestra página www.amnistía.org.mx. Y a grandes rasgos, el informe nos invita a hacer un análisis de cómo regionalmente estamos teniendo este impacto de leyes anti-ONG, leyes que pueden tener connotaciones penales, connotaciones administrativas y fiscales, como el caso de México, y que suprimen la capacidad de las organizaciones de los países para poder realizar sus acciones concretas en materia de defensa y garantía de los derechos humanos. Este informe lo que nos muestra es que las leyes o todos los procesos legislativos con la tendencia a anular y un poco asustar a la sociedad civil tienen Ujú, tres mecanismos de impacto en lo general. Uno es la asfixia financiera. Lo que ujú. quieren es que no tengamos acceso a los recursos. Claro. Y al no tener acceso a los recursos, nos quedamos sin capacidad de operación y al mismo tiempo nos demandan, lo que ya platicábamos hace un momento, el recuperar mucho más fuerza administrativa que fuerza operativa o sustantiva, como le llamamos. El segundo mecanismo es el control excesivo. Es como un permiso para existir. Es eso prácticamente lo que las Ujú. legislaciones nos están llevando, a tener permisos de existencia dentro de los territorios. Y un tercero que evaluamos es el temor. Generar temor a la sociedad civil de que no puede operar, de que no tiene capacidad o de que en los próximos meses se va a quedar sin la capacidad operativa. Son tres mecanismos que se reproducen en distintas legislaciones en distintas partes de Latinoamérica. Y lo más preocupante es que esto es un fenómeno global. Te cuento porque en realidad el proceso de leyes anti-ONG surge en Hungría. Entonces ha venido permeando las regiones y en este momento nosotros hacemos este análisis de la región de Latinoamérica, pero al final son procesos que podemos observar en cualquier otro país que no está cómodo con la crítica que hacemos como sociedad civil. Maestra Adriana Sánchez Gómez, nos queda un minuto y te pido que nos regales cómo está afectando esa tendencia en México. Rápidamente un resumen. Y si en Rápidamente qué aspectos ya contarte, llegó. el no tener insumos para poder operar con leyes fiscales y administrativas restrictivas impacta directamente en la sociedad.
Si la sociedad acepta y legitima estos procesos donde sociedad civil nos vemos limitados para trabajar con personas en condición de vulnerabilidad, no nos sorprendamos que el día de mañana tengamos más restricciones legales de frente. ¿Solamente en la parte legal estamos teniendo problemas? ¿Todavía no llegan las otras dos tendencias? Estamos ya con miras a que puedan ingresar. La verdad es que en este momento las características son meramente fiscales. También hay que reconocer que no estamos en condiciones como otros países de la región, pero sí es verdad que la tendencia puede empezar a girar hacia afectarnos en las tres líneas que ya les comentábamos, y una de ellas que la sentimos como sociedad civil es el temor a poder realizar nuestras actividades con víctimas y con la legislación de derechos humanos. Pues buscaremos y conoceremos a detalle este gran informe. Gracias, maestra Adriana Sánchez Gómez, por estar con nosotros esta mañana. Con gusto, lindo día, gracias por el espacio. Igualmente, gracias por tu reflexión.